Soy Pablo Veloso y me pedían que dé una opinión acerca de la homosexualidad y de las connotaciones que tiene. Normalmente la homosexualidad está o bien estigmatizada en la mayoría de las sociedades actuales o bien magnificada en otros ámbitos, normalmente más pequeño, en algunos colectivos, como la gran cosa. Sin embargo, hay un pensador inglés, o había, llamado Alan Watts, que decía que una cosa no es lo que es por lo que es, sino por el contexto en el que está inmersa. Es decir, no podemos definir o calificar a algo, como por ejemplo la homosexualidad, en sí misma, porque es un fenómeno social, es un fenómeno de interacción con el otro. Es decir, se constituye como algo positivo, negativo, magnífico o terrible según el ámbito en que esté involucrada. Por ejemplo, la homosexualidad en la Alemania nazi era vista como una aberración y por lo tanto a los homosexuales se los gaseaba, se los enviaba a campos de concentración y se los mataba. La homosexualidad en la época, no sé, de los hippies en Estados Unidos seguramente era vista como una gran cosa, como signo de liberación también, como muchos colectivos hoy en día lo viven, y, y como una cosa magnífica. Es decir, el contexto social a veces favorece, a veces impide y complica cierta expresión de los seres humanos. Como toda otra expresión humana, no es ni buena ni mala en sí, no tiene ninguna connotación en sí misma, per se. La connotación la adquiere cuando se inserta en un marco social. Entonces, digamos que una persona homosexual, sea hombre o mujer, supongamos un hombre que guste de tener relación con otros hombres en la época de la Grecia antigua, ¿no? Ya sea Atenas o Esparta, que compartían esta característica, se veía como una cosa más. No había ningún problema de que un hombre tuviera relación con normalmente otros hombres más jóvenes, a veces jovencitos, de hecho, cosa que hoy se llama pederastia y es penalizado con la cárcel, por ejemplo, en países musulmanes con la muerte. Bueno, en la época de la Grecia antigua era la cosa más normal del mundo y no se lo veía como algo negativo. Entonces digamos que la persona de aquella época ni siquiera se denominaba homosexual, simplemente cumplía un rol social que era el normal. El tener relaciones por esa vía, que muchos dicen es antinatural, entre paréntesis pregunto, ¿es natural comer, por ejemplo, hamburguesas en las sitios de comidas rápidas, o tomar café instantáneo, o respirar el aire que respiramos, o comer comida enlatada? No, y sin embargo la comemos, es parte de nuestra cultura. Bueno, hay un montón de cosas que hacemos y que no son, entre comillas, naturales, como por ejemplo, no sé, maquillarse. Si una mujer se maquilla y fuera natural, nacería maquillada. Sin embargo, el maquillaje es algo que se ha convenido en que es bello y se empieza a hacer, a veces con detrimento a la salud. Por ejemplo, en la época medieval y renacentista, las mujeres se ponían ciertos productos en la piel a base de mercurio y como resultado morían porque se intoxicaban. Entonces, en la época de los griegos, como decía, no había un cuestionamiento de esa función, de esa clase de sexualidad. Era vista como la cosa más natural del mundo, como que todos lo hacen. Es como usar corbata hoy. Nadie se va a preguntar si es algo rarísimo o gracioso. Simplemente se usa y se acepta. Ahora, traslademos eso, trasplantemos eso a una cultura como la actual, que gracias a siglos de cristianismo, de represión y de otras ideologías, terminó demonizándose ese comportamiento. Bueno, hoy en día la persona que desempeña ese comportamiento, que dice de sí misma soy homosexual o me gusta el sexo con los de mi mismo sexo, bueno, esa persona básicamente la va a pasar mal porque por más libre que sea, por más pujante que sea y lo que sea, la mayoría de la población mundial está en contra. Entonces le va a hacer la vida imposible en los lugares de trabajo, le va a hacer la vida imposible por las calles si quiere expresar su amor y su cariño dándose un beso con su pareja. O sea, todo lo que hacen las parejas
entre comillas, normales o aceptadas, no lo pueden hacer estas personas sin riesgo de ser criticados, señalados, proscritos, limitados, alienados, marginados. Entonces, la homosexualidad hoy en día, en nuestra cultura tal como está hasta el momento, que ahora hay reivindicaciones, que se acepta más, menos, depende del país, es verdad, pero en general es algo que causa desgracia, que causa dolor a la persona, a la familia de la persona, porque cae como en una suerte de descrédito, que tienes un hijo así, ¿qué habrás hecho para tener un hijo así? Es decir, empieza a haber como una especie de estigmatización de ese comportamiento, lo cual nos muestra que también, recordemos, según decía Eric Berne, este psicólogo que hablaba de juegos, como que todos los seres humanos entre nosotros, nuestros códigos, nuestras maneras de relacionarnos, es teniendo comportamientos al modo de los niños, como cuando juegan a que uno es policía, otro es ladrón. De la misma manera, en nuestra vida jugamos a ser, no sé, impulsivo, mientras que otro es pasivo. Uno juega a ser víctima y el otro a victimario. Entonces soy el jefe que oprime a mi empleado. Soy el engañador y el otro es el engañado. Entonces se empiezan a establecer estos roles sociales, estos juegos, que satisfacen a ambas partes, porque cada uno de nosotros fue criado para algo. No deliberadamente, sino que digamos que fue educado en un marco que lo llevó a ser, no sé, un opresor, un abusador o un oprimido, un abusado. De la misma manera, una persona es educada, va absorbiendo información y como resultado, puede, por ejemplo, puede ser homosexual. Es decir, así como uno es educado de una manera tal que le gusta el fetichismo o le gusta el bondage, el BDSM, y de repente que lo aten o que lo orinen, y eso le excita mucho más que una relación sexual. Otro que le gusta la masturbación más que la sexualidad con otra persona, disfrazarse. Bueno, la homosexualidad es una variante sexual. La homosexualidad no es propio de la sexualidad biológica, sino del género, es lo que se llama el género. Sexualidades hay dos, hombre y mujer, no hay más, macho y hembra. Eso es genital, uno lo ve y es eso, salvo, bueno, el andrógino que nace con ambos sexos. Pero en general tiene que ver con eso, más hormonas de un tipo, ya sabemos que el feto en cierto momento es como asexual, o sea, no se sabe qué va a ser, finalmente se decanta y es hombre-mujer. Lo que son los testículos del hombre que bajan, en la mujer quedan arriba y son bueno, me olvidé la palabra, no importa, las trompas de falopio y todo esto. Bueno, no me viene, no importa. Y de la misma manera, la costura que tiene el hombre en sus testículos, en esa bolsita, en ese escroto que recubre los testículos, esa costura longitudinal es la que se abre en lo que se llaman labios mayores de la vagina y se forma la cavidad vaginal. El pene del hombre es el clítoris de la mujer sobredimensionado, es lo mismo. Por eso el glande tiene tantas terminaciones nerviosas como también la tiene el clítoris. Así que vemos que biológicamente hay una suerte de decantación con algunos puntos medios en el caso de cuestiones hormonales variadas. Pero el género es lo que realmente cambia. Y ese género no es algo que un día uno se despierta y tiene un género determinado. O un día se despierta uno y le gustan los zapatos de mujer. O un día se despierta uno y le gusta untarse con comida y eso le excita. No, eso es una educación, es algo que uno fue absorbiendo poco a poco. Que me gusten las mujeres, no sé, fuertes, intensas y pasionales, o que me gusten las mujeres dulces, amables y madres, va a depender de mi crianza, va a depender de mi educación. Y la educación viene multidireccionalmente, no viene solo de mi madre y padre, viene de todas las direcciones. La televisión, los libros, los amigos, los maestros del colegio. Es decir, todo eso va conformando un perfil, va conformando una orientación, va inclinándome a que me guste más una cosa que la otra. Entonces, empezamos a cumplir un rol social y ese rol tiene implicancias.
No es lo mismo, como digo, el rol de homosexual, ¿no? No con ese nombre, sin ese nombre, en la época griega, que el rol de homosexual de hoy. El rol de homosexual de hoy, como el rol de yonki, por ejemplo, adicto a, no sé, a la heroína, implica ciertas cosas. Entonces, uno puede vivir esa inclinación sexual envolviéndolo en un manto de, por ejemplo, de estigmatización mayor o menor. Hay homosexuales que, es decir, personas que sienten inclinación por el mismo sexo y lo viven simplemente como eso, una inclinación por el otro sexo, lo realizan, lo llevan a cabo, pero no le dan mucho más vuelo, mientras que otras personas hacen una especie de revolución social de su sexualidad. Es como si a mí me gustara, no sé, me excitara la ropa interior femenina y en lugar de simplemente que me excite, buscar a alguien que le guste, que a mí me excite esa ropa interior y punto, no, hago una especie de, no sé, así, programa de radio, aparezco en la televisión, hago marchas por la calle para reivindicar los derechos de los que nos gustan la ropa. Es decir, hago un juego mayor, ¿no? Que implica a otras personas, que genera discordias, que me trae algunos problemas también. Es decir, podemos de algo que es simplemente una inclinación construir una actividad social, podemos construir una interacción con los demás con un color u otro. Entonces se puede convertir nuestro movimiento en una cruzada, ¿no? De los que luchamos por los derechos a ser así, ¿no? Como si los demás tuvieran que de hecho aceptarnos. O sea, ¿qué importa si el otro me acepta o no en el fondo? Entonces, lo que quiero decir es que la homosexualidad, una cosa es la educación que genera esa inclinación y otra es qué hacemos con ello. Podemos hacer un gran movimiento social, podemos exacerbar nuestra característica y reunirnos con otros que tienen las mismas características para potenciarnos entre nosotros. Es como si yo tuviera ideas, no sé, de izquierdas y punto, o tener ideas de izquierdas y armar una revolución. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando armo la revolución implico emociones mías y de los demás muy potentes y creo un montón de cosas. Esas cosas van a generar muchos beneficios, muchas metas conseguidas, pero también muchos dolores. Es inevitable que cada uno haga lo que sienta en esas direcciones, pero quiero decir que no podemos juzgar a la homosexualidad como positiva o negativa simplemente por cómo lo vea nuestra cultura. En nuestra cultura es negativa, en otras culturas es positiva, actuales, no necesariamente los griegos. Hay culturas donde la homosexualidad es bien vista, donde la poligamia, donde la poliandria es bien vista. Así que recordemos que a veces nuestras miras occidentales y cristianas, hacen que no podamos ver un cuadro completo. Pero sepamos también, así como decía Jung, Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, discípulo de Freud, él decía, bueno, di muchas vueltas por la filosofía china, por la filosofía hindú, pero en el fondo soy cristiano. Entonces finalmente se centró bastante en la alquimia, que tiene mucho origen cristiano, además de árabe, y bueno, se sintió como pez en el agua. Entonces, a la hora de relacionarnos, por ejemplo, con la homosexualidad, sea como heterosexual que intenta entenderla, como homosexual que la vive, que la vivencia, que la experimenta, que la transita, sepamos que todos nosotros estamos criados en un marco occidental y cristiano que tiene una visión antagónica a toda aquella sexualidad que no sea la heterosexualidad, postura del misionero y punto, ¿no? Procreación. Esa es la idea básica. Nosotros el placer nos parece peligroso, las variedades sexuales nos asustan, ni hablar de alguien que le gusta justamente el sexo contrario al que le gusta a la mayoría de la gente. Si nos gusta, no sé, si somos hombres, nos gustan las mujeres o las mujeres los hombres, el que le gusta el mismo ya es el marciano. Entonces, saber que en nuestra cultura es así, saber que aún aceptando, entendiendo todo esto, en el trasfondo de nuestra mente seguimos siendo eh, occidentales y cristianos y en ese sentido un tanto represores con estas cosas nuevas, entendiendo todo esto, yo creo que tanto el que está de un lado como el que está
del otro de la calle, empiezan a situarse mejor y no esperan cosas maravillosas cuando no pueden existir. Que un homosexual espere que hoy en día esta cultura empiece a entender la vida como la entendía un griego o como la entienden tantas culturas donde la homosexualidad es algo normal, algo común, sería una utopía. En tal caso, poco a poco habrá entendimientos mayores, sobre todo a medida que crece la globalización, donde podemos, a través de Internet y otras cosas, entender que otras culturas tienen características muy distintas a nosotros y enriquecernos con esa información cruzada. Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo un homosexual nacido en la cultura occidental y cristiana que un homosexual nacido en una cultura donde la homosexualidad siempre fue lo normal, siempre estuvo bien. Entonces, sepamos que si se juntaran esos dos homosexuales, probablemente rozarían en un montón de cosas, no se entenderían, porque en el fondo, así como hay mujeres que luchan por reivindicar los valores femeninos, ¿no? Que se autodenominan feministas, pero siguen siendo machistas porque la cultura está tan impregnada en los tuétanos que aún dentro de su feminismo son machistas. Bueno, de la misma manera el homosexual occidental y cristiano, aún dentro de su gusto por el mismo sexo, sigue siendo en el fondo occidental, cristiano, represor, macho, ¿no? Esa idea del macho sigue estando en él, que no la tiene el homosexual griego, por ejemplo, que para él no existía esta cosa de que o sos macho o sos homosexual. No había eso, eran las dos cosas y sin ningún problema. Nadie se sentaba a pensarlo. Entonces, cada vez que vayamos a estigmatizar a la homosexualidad o querer defenderla como si tuviera que a partir de mañana aceptarse como la cosa más normal del mundo y que a nadie nos parezca ni siquiera inquietante o raro, bueno, sepamos que eso es una utopía, que progresivamente puede que lleguemos a esa comprensión, pero que tenemos que siempre entender el contexto en el que nos movemos y también que muchos de nosotros vamos a utilizar comportamientos que son genuinos y naturales, como la homosexualidad, con otros fines. Recuerden, estigmatizarse, porque en nuestra cultura homosexualidad es sinónimo de estigmatización, puede ser usado por muchos homosexuales que por otras razones tienen sus problemas como los tienen los heterosexuales. Problemas de inseguridad, problemas de rebeldía. Por ejemplo, si yo mañana quiero ser rebelde y no encuentro cómo, bueno, puede que me empiece a poner un gorro verde o un sombrero verde y ropa de colores para que la gente me mire raro por la calle. Y de esa manera cumplimento mi necesidad de ser un distinto. Bueno, muchos homosexuales, que de nuevo lo son genuinamente por educación, porque les nace, y está muy bien, empiezan a veces a usar la homosexualidad como una especie de, que me miras mal o no me das el trabajo porque soy homosexual, pese a que no tengan ninguna evidencia externa. Es decir, empiezan a construir una identidad sobre el hecho de que todos me reprimen, todos me alienan, todos me rechazan, potenciando justamente los elementos que fomenten el rechazo, como el histrionismo, por ejemplo, el vestirse de maneras provocativas en el sentido de generar en el otro una respuesta. Así que sepamos que sobre la capa biológica, hombre-mujer, existe la capa género, ¿no? La capa educativa, lo que nos hace la educación, nos hace que nos guste o nos disguste alguna cosa. Y sobre esa capa le agregamos una más, que también es educativa, que es la capa de los juegos, de explotar, así decía Eric Berne, explotar algo. Yo puedo explotar un defecto que tenga. De repente tengo un defecto que, qué sé yo, tengo la nariz muy grande. Bueno, yo puedo tener una nariz muy grande y punto, y aguantarme si alguien me hace una broma, o explotar eso para decir, claro, te das cuenta, yo soy miembro del grupo de las narices grandes, por eso nadie me quiere, me niegan los trabajos, y cuando voy a los lugares hago notar enseguida, hago, no sé, me pongo de perfil para que me vean más la nariz y para que la gente ponga cara, y cuando pone cara yo le digo, pero ¿por qué me miras así? ¿Qué te pasa? ¿Es por mi nariz? Es decir, no sé si me doy a entender. Estoy explotando, estoy utilizando algo que naturalmente se da para
aprovecharlo para generar en el otro una respuesta que me conviene a los fines de mi identidad, la que elegí formar. Para pensarlo. Hasta la próxima.